salmo inicia con un evento que, como muchos teólogos o muchos eruditos de la palabra de Dios han mencionado, que este salmo no está escrito por el Asaf que fue contemporáneo a Salomón y a David, sino que este Asaf, como posiblemente pudo haber sido un nombre común, también era cantor y escritor, pudo haber estado en el momento en el que Jerusalén fue totalmente atacada por el gobierno babilónico, por el reino babilónico. Y esta destrucción fue muy, muy grande hacia Jerusalén. Y Asaf nos cuenta algunos detalles acerca de cómo fue esto. Dice que han profanado tu santo templo. Dice que dieron los cuerpos de los siervos como comida de las aves, que son afrentados, escarnecidos, son la burla. Él cuenta un poco de la situación que están viviendo como pueblo, como nación de Israel, como nación de Jerusalén. Eso nosotros lo encontramos, si lo quiere buscar después, en Segunda de Reyes 25, cuando acontece todo esto. Y Asaf, hermano, como ya hemos venido viendo de todos estos salmos, se acerca en un clamor. Él es quien levanta la voz delante de Dios por su pueblo. Y hay tres cosas muy importantes que nosotros debemos de notar, hermano, o tres puntos en los cuales yo dividí esto. Y lo primero es que él le cuenta a Dios lo que ha pasado. No porque él no creyese que Dios lo ve todo, sino particularmente le cuenta cada aspecto del problema que están teniendo, de esta dura situación que está pasando el pueblo. El segundo punto, hermano, que nosotros podemos ver es que Asaf clama por misericordia y por justicia de Dios. Clama porque Dios tenga misericordia y haga justicia contra sus enemigos. Y el tercero es el resultado de ese clamor. ¿Qué es lo que va a ocasionar en Asaf y en el pueblo que Dios obre? Y hay que entender algo, hermano. Esto que Asaf está escribiendo lo está sabiendo con toda la conciencia que ellos han sido asolados, invadidos, burlados por causa del pecado del pueblo. No nada más llegó porque sí esta disciplina, sino fue por el pecado que han tenido. ¿Y qué pecados? Bueno, el Salmo 78 nos dice cuáles: por falta de fe, por incredulidad, por hipocresía y por idolatría. Estos tres pecados causaron tanto enojo a nuestro Dios que solamente Dios permitió que el reino babilónico les hiciera esto al pueblo. Y más adelante vamos a ver cómo se relaciona el Salmo 78 con este salmo. Lo primero que nosotros vemos es en el Salmo del Salmo 79, del 1 al 4, dice: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Otra vez, Asaf viene delante de Dios, pero antes de poner su situación como inicial, antes de decir: Señor, me ha acontecido esto, me han lastimado de esta manera, Asaf lo primero que hace es ver por lo que ha pasado con Dios, la ofensa que ha hecho este pueblo contra Dios. Dice: han profanado, ¿qué? Tu santo templo. Esto, hermano, era algo terrible, de verdad terrible. Era ver el lugar donde se ofrecía el holocausto a Dios, el lugar donde se iba el sumo sacerdote y entraba por la expiación de los pecados del pueblo. Ellos estaban viendo que ese lugar estaba siendo totalmente burlado por esta nación. Y esto es lo que a Asaf le mueve el clamar. Él no llega diciendo: Señor, nos mataron, nos hicieron esto. No, él primero dice: Señor, lo primero, la gran ofensa que ha hecho este pueblo es que han profanado tu templo. Cristo les enseñó a orar a los discípulos y les decía que iniciaran diciendo: santificado sea tu nombre. Porque el resultado, hermano, del pecado, de las consecuencias del pecado, mucho más allá de afectar a terceros, como posiblemente a tu esposa, a tus hijos, a quien realmente se ofende es a Dios. Y eso lo entendió bien Asaf. Dice el Salmo 51:4, otra oración, en este caso de arrepentimiento y de clamor de misericordia de David. David escribe esto después de que había pecado con Betsabé
y había cometido asesinato y homicidio contra Urías Heteo. Y David, después de que viene el profeta Natán y lo exhorta, que le dice que él ha robado esa ovejita, aún él teniendo más, Dios produce en él tristeza. Y mucho más allá de David decir pequé contra Urías, pequé incluso contra Betsabé, él dice contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Cuando tú pecas, hermano, o bueno, más bien no cuando tú pecas, estamos viendo una situación de disciplina. Hay dos formas en las cuales tú puedes pasar aflicciones. Uno es que Dios te meta en aflicciones, que padezcas por Cristo, para que Cristo cada día forme su carácter en ti de una forma buena o por las buenas. ¿Por qué? Porque a lo mejor Cristo te quita tu trabajo o hace que pases una tristeza, que pierdas un familiar, pero no meramente porque has cometido un pecado, sino porque Cristo quiere trabajar en ti. Dice la palabra de Dios que no solamente es un privilegio vivir para Cristo, sino que también padezcamos por Él. Y la otra forma, hermano, en la que tú puedes pasar una aflicción es por la consecuencia de tu pecado. Por eso puedes estar pasando la otra aflicción. Y esta aflicción, hermano, será mucho más dolorosa. ¿Por qué? Porque atraeremos las consecuencias de nuestros propios actos. Y esta es la forma en la que Asaf está meditando, diciendo, esto nos ha pasado porque nosotros hemos pecado contra ti. Y esto es lo que verdaderamente le causa dolor a Asaf. Que la consecuencia de su pecado ha afectado y ha ofendido a Dios. Cuando tú tienes tus consecuencias, ¿qué es lo que te causa dolor? ¿La situación que estás viviendo o que pecaste contra Dios? Medita bien en esa respuesta, hermano. ¿Cuál es el verdadero dolor que te produce? Mira, incluso en medio de esas aflicciones, nuestro egoísmo está por delante. Nuestro egoísmo está por delante. E inclusive podemos llegar a pensar, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué me sucede esto? No creo que me haya merecido tal cosa. No, hermano, David dice, contra ti solamente pequé, Señor. El pueblo murmuró contra ti, blasfemaron tu nombre por lo que yo he hecho, por el pecado que yo cometí. Por eso, Señor, contra ti solamente he pecado. Y Asaf dice, han profanado tu templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Señor, te han ofendido y la culpa no es de ellos, sino de nosotros. El pecado atrajo consecuencias y esas consecuencias ofenden a Dios. Tenemos nosotros que rogarle al Señor, hermano, que aún incluso en esos momentos nosotros podamos ver la gloria del Señor. Que tengamos de verdad nuestra vista, nuestra mirada puesta en que el pecado que se ha cometido es contra Dios, no solamente contra las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dice Asaf siguiente, el versículo 2, dieron los cuerpos a los siervos por comida, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¡Qué disciplina tan fuerte, hermano! Porque esa es la disciplina. Ellos estaban firmes en su pecado, firmes. Ellos ya habían puesto ídolos en los lugares altos, habían sido hipócritas, habían sido desleales, y simplemente lo único que se estaba acumulando era la ira de Dios contra ellos. Y en este momento ya llegó el momento donde Dios ejecuta su disciplina, su venganza contra el pueblo infiel. Y no fue una disciplina buena, hermano.
una disciplina que les sacara sonrisas. Ellos estaban viendo situaciones muy difíciles. Dice que Asaf, vio cómo sus hermanos, sus siervos, los siervos de Dios, estaban siendo alimento para las aves. Él vio cómo daban la carne del pueblo a los animales salvajes. En este caso pueden haber sido leones o incluso perros. Estaba haciendo los babilonios un descuartizadero completo ahí, a causa del pecado. Hermano, ¿tu consecuencia sí te duele de verdad? Es muy importante, hermano, que examinemos esta parte de este salmo. Sí ofendieron a Dios, pero vean qué consecuencias, porque el pecado, hermano, no paga bien. El pecado produce y atrae siempre frutos podridos, siempre, hermano. Una infidelidad trae dolor, no solamente a la persona tal vez que lo comete, posiblemente un divorcio, sino también a la familia. El padre que no quiere causarle dolores a sus hijos por no corregirlo, cuando crece este hijo, trae todas las consecuencias hacia los padres. Y es algo que causa de verdad dolor, mucho dolor. Hace algún tiempo estaba yo viendo videos acerca de jóvenes que escuchan su sentencia en la cárcel, en cárceles de Estados Unidos, cómo reaccionan. Y uno de ellos, una de esas muchachitas que había cometido un homicidio contra sus amigas, altanera, grosera, no se veía que se arrepentía en lo más mínimo. Estaba escuchando su sentencia, que le iban a dar cadena perpetua, y cuando oyó su mamá que decían cadena perpetua, se rompió en llanto y en gritos. Y lo que gritaba la mamá era: ¿por qué no la corregí? ¿Por qué no la eduqué? Empezó a gritar sobre todo lo que había pasado, pero ya había llegado el momento donde su pecado tenía consecuencia. Y créanme que esa situación le iba a causar un dolor tremendo. Tremendo. Imagínense esta madre escuchar eso acerca de su hija, una sentencia de cadena perpetua. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:3, vamos por favor. Y vamos a ver, hermano, que todos los que estamos aquí conocemos las consecuencias del pecado. Todos los que estamos aquí. Proverbios 22:3. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, ¿qué? Y reciben el daño. Tú puedes ver las consecuencias del pecado, cómo paga el pecado. Pero aquí dice la palabra de Dios en Proverbios que los simples, y los simples, hermano, me recordó mucho al Salmo 78, versículo 17, cuando dice que este pueblo volvió a pecar contra Dios y que tentaron a Dios en su corazón y que hablaron contra Dios, y que este pueblo era un pueblo que olvidaba las cosas del Señor, ignoraba lo que Dios decía. Dios le dijo al pueblo de Israel, y fue muy claro con ellos, diciendo que si ellos obedecían a Dios, Dios iba a darles la tierra que poseyeran, Dios los iba a bendecir. Dime, ¿es insensato ignorar las bendiciones de Dios? ¿Es insensato ignorar lo que Dios dice? Claro que es insensato, hermano. Este pueblo vio cómo Dios obraba de una manera sobrenatural por librarlos de Egipto. Este pueblo vio la misericordia de Dios enviando jueces. Este pueblo vio todo lo que Dios había hecho cada vez. Pero ellos ignoraron el consejo de Dios, ignoraron lo que Dios les advertía diciendo: si ustedes van tras ídolos, si ustedes hacen esto, cometen lo otro, va a venir una consecuencia. Ellos fueron simples y simplemente recibieron el daño. Dios ya les había advertido.
Dice Spurgeon, y me gustó mucho esta cita porque estamos viendo acerca de las consecuencias del pecado. Él habla acerca de la disciplina a los hijos y dice él, si nunca tenemos dolores de cabeza por disciplinar a nuestros hijos, tendremos muchos dolores de corazón cuando crezcan. Realmente, hermano, todavía el Señor no concede que yo sea padre. Pero al platicar con muchos que sí son padres y que tienen situaciones muy difíciles con sus hijos, uno se puede dar cuenta las consecuencias de la falta de disciplina. Y créanme, hermanos, que incluso cuando se acercan a nosotros o nos cuentan, compartimos su mismo dolor. Pero lo que Asaf escribe, hermano, es para que uno reconozca verdaderamente a Dios en ese momento de disciplina y le ruegue al Señor por misericordia. Estos israelitas no entendieron y eran hipócritas al momento de que dice que Dios los hacía morir y dice que ellos solamente le lisonjeaban y solamente cuando necesitaban de Dios lo buscaban. Que le lisonjeaban, le adulaban, pero su corazón no se había arrepentido de verdad. Y llega Dios con esto tan tremendo hacia su vida, y ahora sí los israelitas están doblegados. ¿Hasta qué momento eligieron doblegarse? ¿Hasta las últimas consecuencias? ¿Tú hasta dónde piensas parar el pecado? ¿Hasta que verdaderamente te cause una disciplina muy fuerte? Yo le he comentado, hermano, acerca de un hombre que yo creo que Dios trajo disciplina a su vida. Este hombre era un pastor de una iglesia, pero su vida manifestaba total pecado. Él era orgulloso, grosero, tramposo, no daba testimonio en lo más mínimo y por sobre todo se llegó a sacar ventaja de la iglesia. Hoy este hombre está en la cárcel. Y si uno pone a analizar todo el contexto de por qué Dios a lo mejor lo metió ahí, uno piensa, es que Dios es justo. De Dios no se puede burlar nadie. Y si él a lo mejor por las buenas no se arrepintió, por las malas, de todos modos, Dios lo hará arrepentirse. Pero la pregunta es, ¿por qué llegar hasta ese momento? Hasta esa instancia. Donde el pecado de plano, hermano, te deja degradado. Este pueblo no comprendió el dolor que pudo haber evitado por su necedad. Y a tal grado, hermano, que claman a Dios de esta manera. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Ellos entendían perfectamente bien que el problema no fue el pueblo babilónico, sino que quien estaba ejecutando esta venganza, este castigo hacia ellos era Dios. Era Dios mismo. Dios simplemente lo que hizo fue soltar las riendas del pueblo babilónico para que fueran y atacasen y destruyeran Jerusalén. Y si uno se pone a leer verdaderamente la historia que pasó, hermano, fue algo terrible. Las mujeres fueron asesinadas, fueron abusadas. Como dice aquí, los hombres eran dados a las aves del cielo por consecuencias de pecado, hermano. No creo que Dios, hermano, o bueno, no sé si algún día Dios enviara una guerra o una situación así. Pero ¿qué consecuencias esperaremos? ¿Padres al educar a sus hijos hasta que estén muertos? Hermanos, el matrimonio, que no velamos por nuestro matrimonio hasta que llegue un punto en que se aborrezcan uno al otro y hasta posiblemente se quieran divorciar.
¿Qué consecuencias uno quiere acarrear? Dios a ti y a mí todos los días, hermano, cada que buscamos en la palabra nos llama a arrepentirnos. Todos los días, hermano, tú y yo tenemos que arrepentirnos todos los días. Pero no solamente es arrepentirnos, el arrepentimiento no solamente es venir y confesar a Dios los pecados, el arrepentirse es apartarse del pecado, apartarse de lo que uno está haciendo y arreglar la situación, hermano. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Hay muchos problemas en la iglesia, hermano, muchos problemas en cuanto a familia, en cuanto a educación e hijos, muchos problemas, hermano. Pero al parecer, déjeme decirle algo, los problemas sí tienen una solución. Si nosotros indagamos en la Escritura, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo problema al que nosotros le llamamos problema, Dios da una solución. Dios dice acerca de los hijos, si son rebeldes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios ve ese pecado? Bueno, dignos de muerte, así Dios lo ve. Tú lees en Levítico, tú lees en Deuteronomio, que si un hijo era contumaz, rebelde contra sus padres, ellos lo acusaban, lo sacaban y lo apedreaban. ¿Por qué? Porque para Dios eso era una gran ofensa. Una gran ofensa. Para el matrimonio, Dios dice que ames a tu esposa. No te está diciendo, bueno, si ella es buena contigo, es amable contigo, si te trata bien, entonces ámala. No, ámala como Cristo amó a la iglesia. A la esposa le dice, sujétate a tu marido. Y tampoco Dios está diciendo, si es que él te habla bien, si te habla bonito, si te da el gasto. No, te dice, hazlo. Pero nosotros buscamos segundas opciones. Segundas opciones. ¿Quieres resolver tus problemas, arreglar tus situaciones? Busca en la Biblia, hermano, y lo vas a encontrar. De verdad lo vas a encontrar. El problema es que como el pueblo de Israel ignoró lo que Dios había dicho, atrajeron esas consecuencias. Las consecuencias que hoy tú tienes en tu vida, hermano, no son porque Dios no te haya avisado que vendrían a ella por tu pecado, sino porque las ignoramos. No, hicimos oídos sordos. Y ahora sí está este pueblo diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Y aún así, hermano, que vengan delante de Dios es lo más inteligente. Lo que está haciendo Asa es lo más inteligente. Venir delante de Dios, Señor, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo va a durar, Padre, esta afrenta sobre nosotros? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Ellos no están reprochando a Dios. Hoy, si nosotros ponemos a leernos cómo estaba el pueblo de Israel aquí, estaba muy doblegado ya. Ya no era el pueblo hipócrita que decía, sí, Señor, perdónanos. No. Ahora de verdad el pueblo, hermano, está humillado. Totalmente humillado. Hoy estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Vamos a otro texto para ilustrar un poquito cuál era la situación del pueblo. Vamos a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, versículo 40. Aquí Jeremías, hermano, ve la destrucción de su pueblo, cómo estaban ya humillados totalmente. Y él inicia acerca, como quejándose con Dios, diciendo, Dios, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y Dios abre su entendimiento y él dice, bueno, pero sus misericordias son nuevas cada mañana y por su misericordia no hemos sido consumidos. Lo que nos enseña, hermano, que todo lo malo que nos pase, y escuche bien, todo lo malo que nos pasa, lo merecemos. Todo lo malo que nos pasa, lo merecemos. Y aún, hermano, Dios no nos paga como debería de pagarnos. Yo lo he dicho repetidas veces, lo que nos debería pasar a todos
es que un día no amanezcamos por ofender a Dios. Pero Dios es misericordioso. Y en este momento Jeremías se dirige al pueblo porque él entiende que el problema no ha sido la destrucción que ha venido, sino la deslealtad del pueblo hacia Dios. Y él dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Nosotros qué? Nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Dios tenía que perdonarlos? No, Dios tenía que manifestar su justicia. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Dios ejecutó su venganza. ¿Y sabes qué, hermano? Quien pone la medida del castigo no somos tú ni yo, es Dios. Imagina por un momento las situaciones actuales. Muchos países aprueban la pena de muerte. Y la pena de muerte es bíblica para aquel que comete un acto muy grave, muy, muy grave. Y a lo mejor esta persona que comete uno de estos crímenes y va a ser condenado a muerte puede gritar por arrepentimiento, puede gritar: no me maten, no lo voy a volver a hacer. Imagínate esa situación, va directo a que lo inyecten y él grita, clama, llora, pero ya es demasiado tarde y ya está su sentencia. No puede hacer nada. Puede incluso clamar por perdón a la persona que lo va a inyectar y que le diga: no lo hagas. Pero ya llegó el momento de su condena. El pueblo de Israel, hermano, llegó al límite y Dios había dicho cómo, cuándo, a qué hora, a quiénes vendría este castigo. Dice aquí que el Dios desplegó la ira, que los persiguió, los mataste y no perdonaste. Dios cubrió la nube para que no pasara la oración. Imagínense qué tremendo es esto, hermano. Fue una consecuencia muy fuerte. Porque cuando ya llega la consecuencia, nosotros no podemos decirle: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí. Ya aprendí mi lección, ¿no? Pecaste y tienes que pagarlo. Tienes que ver la aflicción de lo que has cometido. Por eso Asaf dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá tu fuego con tu celo? Dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Aún, hermano, aunque el pueblo babilónico, el gobierno babilónico fue enviado por Dios, aún así los babilonios habían pecado contra Dios también. Dios tampoco iba a pasar por alto esa grande ofensa contra ellos, a tal grado que cuando los babilonios conquistaron Israel, cuando Dios se vengó de ellos, fue cuando el reino persa los destruyó. Y así cada reino que ha ofendido a Dios tiene su paga. Y en medio de eso, él clama por justicia. Sigue diciendo: Señor, este pueblo no te conoce, este pueblo no invoca tu nombre, han destruido. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermano, en medio de toda esa aflicción, debe de rogar por justicia de Dios. Mira, hermano, como yo dije al principio, nosotros podemos tener dos perspectivas. Una, en nosotros mismos: ¿por qué me está pasando? O de verdad que le pidamos al Señor que en ese momento de disciplina crezcamos. David, hermano, vio la disciplina de Dios. No se apartó de su casa, espada. Dios mató a ese bebé que iba a nacer. Y dice que David
en el tiempo que Dios le había dicho esto, va y se humilla. Sus barbas crecen, estaba vestido como harapos, clamando a Dios, clamando a Dios. Dios no responde esa oración, no deja que ese bebé viva. ¿Y David qué hace? Se levanta, se rasura y sigue. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en medio de las aflicciones por nuestras consecuencias. Cuando nosotros nos quedamos, hermanos, hundidos ahí y solamente decimos, pobre de mí, ¿qué me está pasando? Y no obramos como el Señor quiere, no estamos creciendo espiritualmente. Él, a pesar de que dice Señor, ¿hasta cuándo? Le está diciendo, Señor, obra justicia. Te han ofendido, y dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Ahora, no está diciendo aquí Asaf eso que muchas iglesias cristianas creen que Dios va a maldecir a la tercera y cuarta generación. No. La palabra de Dios nos enseña que aquel que peca va a ser quien reciba las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque sería injusto que a lo mejor tú cometiste un pecado hace 20 años y tus tataranietos sufran tu consecuencia. O la maldición. No. Lo que se está refiriendo aquí Asaf es que está diciendo que el cúmulo de sus pecados, dice Spurgeon aquí, pecados acumulados en contra de naciones, generaciones almacenan transgresiones, las cuales serán visitadas sobre sus sucesores, por lo que se hace urgente oración. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, que el pecado que había cometido el pueblo fue tan grande que aún las consecuencias seguían vigentes para esa generación. Imagina por un momento que tú eres una persona irresponsable. Cristo viene a ti y tú luchas contra tu irresponsabilidad, luchas contra la impuntualidad de venir al culto temprano, luchas contra leer la palabra de Dios porque te da flojera. Incluso luchas porque no te gusta levantarte temprano para tu trabajo. Eres desobligado, pero Dios ya te ha salvado y estás en proceso de santificación. Pero ahora imagina que tu hijo aprendió a ser igual que tú y el Señor lo llama al arrepentimiento. ¿Cómo va a ser el cristianismo de ese jovencito? Desobligado, irresponsable. Y consecuencias que él aprendió son consecuencias que él también va a acarrear. Asaf entiende que también esas consecuencias las están viviendo. El aprender lo malo de sus padres. ¿Por qué? Versículos antes le dicen, estos les digo para que no cometan lo mismo que sus padres. ¿Y saben qué? Lo cometieron. Lo han cometido. Dice el versículo 9, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Perdón, desde el versículo 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esto es muy, muy, muy importante, hermano, porque aquí encontramos 3 puntos. El primero, hermano, es que Asaf clama y dice que están muy abatidos. El segundo punto es que él ora diciendo, por gloria de tu nombre, haz esta obra, sálvanos. Y el tercero, perdona nuestros pecados. Dios perfecciona a sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. En el versículo 78, en el Salmo 78, 34, leemos un poco de la hipocresía del pueblo. Dice, si los hacía, desde el 33, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dios trajo esto al pueblo de Israel, pero mire cómo reacciona el pueblo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios.
Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua. ¿Qué hacían? Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Un arrepentimiento hipócrita. Y llegamos al Salmo 79, y ahora sí, estamos muy abatidos, Señor. Ahora sí lo que estaban clamando era de verdad, porque ya no podían más. Dios los había encerrado por todos lados que ellos miraran. Un pueblo más fuerte los había invadido. ¿Y sabes qué? Dios hace eso muchas veces. Cuando nosotros estamos pecando constantemente contra Dios. Dios cierra absolutamente todo lo que nosotros podríamos querer hacer. Dice un dicho, les llueve sobre mojado. Y ellos ahora sí están muy, muy abatidos. La palabra es muy tristes, con mucha aflicción. Y ahora sí el clamor que está haciendo Asaf es en serio. Ahora sí ellos entienden que el pecado que han cometido es contra Dios, no solamente las consecuencias. Él le confiesa y le dice: Señor, estamos muy abatidos. Y dice después: venga pronto tus misericordias, estamos abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Señor, no nos mires a nosotros. No mires lo que hemos hecho, sí hemos pecado, pero hazlo por gloria de tu nombre. Recordemos, hermano, que Dios prometió que Él iba a manifestar su gloria en medio de las naciones. Israel era el responsable de hacerlo y no lo hizo. Bueno, ahora Israel, fracasado, tirado, abatido, clama porque Dios manifieste su gloria. Eso está clamando. Y eso nos enseña, hermano, cómo será nuestro cristianismo. Pablo, por un lado, hermano, acaba en 2 de Timoteo, sí encarcelado, pero orgulloso. Y él le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás solamente me espera una cosa, la corona de justicia. Él humanamente murió de una forma miserable, pero él con orgullo cargaba la bandera de seguir a Cristo hasta el final. Él entendía, Pablo sabía que no estaba en la cárcel por sus consecuencias ni por su pecado, sino por amor al Señor. Pero por un lado, hermano, también tenemos otro personaje de la Biblia que acabó humillado por su propio pecado, y ese fue Sansón. Fornicario, adúltero, y llega al grado que sí es salvo, pero termina de la manera más humillante, ciego y siendo la burla de un pueblo impío. ¿Cómo quieres terminar tu carrera cristiana? ¿En vergüenza o en honra, como Pablo? Es muy importante que meditemos eso, hermano. Hay muchas veces, hermano, y esto es, no entiendo, a veces examino la razón por la cual algunas veces me llegan a decir eso. Es que tú estás joven y no lo has vivido. Y a veces como que yo digo, bueno, pues entonces a lo mejor quieren que lo viva, o no sé. Y hay cosas, hermano, le decía a mi esposa, que gloria a Dios nunca pasaremos. Gracias a Dios. Porque por gracia del Señor no tenemos a lo mejor consecuencias que muchos otros pudieran tener. Pero, hermano, no tienes tú por qué terminar tu carrera humillado. No tienes que hacerlo. Cristo nos llamó para que diéramos testimonio. Cristo nos llamó y somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres, hermano. ¿O quieres terminar como ellos, muy abatidos? Hermano, nuestros problemas se pueden corregir de verdad.
de verdad se pueden corregir. ¿Eres el escarnio de tus vecinos? ¿Hablan de que en tu casa hay gritos y peleas y eres un hogar cristiano? Más adelante vamos a ver qué clama o qué pide el pueblo, Asaf. Porque estaban siendo la burla de las naciones. ¿Tú eres la burla de tus vecinos o de tu familia? Ah, mírala, la que es cristiana o el que es cristiano y ve cómo vive. O mira al que es cristiano cómo está su familia. Eso es juicio de Dios, hermano. Eso es juicio de Dios. Dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ellos verdaderamente ahorita sí están clamando por perdón de pecados. Dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Las naciones gritan y claman, ¿dónde está Dios? Aquel que según los iba a defender hoy los tiene humillados. Hermano, a Dios no le da ni le quita que una persona en el mundo no le adore. De todos modos, en el día del juicio le va a adorar. Pero vea a qué grado estaba esta nación de Israel, que aún todos estaban siendo la burla de todos. ¿Dónde está su Dios? El pecado que ellos habían cometido hoy estaba haciendo que la gente opinara mal de Dios. Nuestro pecado hace eso, hermano. Yo creo que sí, todos hemos llegado a escuchar, bueno, ¿y eso que es cristiano o no? Es que ese comentario no debería existir, hermano, en la gente. Pero es por culpa nuestra que está ahí. Dice Asaf que él sigue pidiendo por la gloria del Señor. Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Asaf no solamente se centra en él, sino que ahora también clama por sus hermanos, por sus parientes, por su pueblo, por la situación que está viviendo. Hermano, ¿tú clamas por los demás hermanos en medio de tu aflicción? Al decirle que hay muchos problemas familiares dentro de la iglesia, me refiero a familias particulares, pero cuando oras, ¿de verdad pides por las otras familias? ¿Por lo que están viviendo también? Asaf ve que esta situación lo ha sobrepasado por completo. Y no solamente es él el que está afligido, sino muchas otras personas. Tienen una aflicción muy, muy, muy grande. Dios ya ejecutó su venganza, pero él sigue clamando. Hermano, es el momento preciso para que tú y yo identifiquemos que debemos de venir al Señor en medio de esa disciplina para rogarle por perdón. Muchas veces esa disciplina continúa y continúa y continúa, y debemos examinarnos por qué sigue todavía esa disciplina. Si es porque de verdad Dios quiere mantenernos así o porque de verdad no nos hemos arrepentido. La palabra de Dios dice en Corintios que nos examinemos a nosotros mismos, que probemos que verdaderamente estamos en la fe, porque no es posible, hermano, que un cristiano una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Sí, dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero lo que me refiero es una tras otra consecuencia. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios, hermano? Dice el versículo 13, y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Por último, lo que hacen ellos, hermano, es decirle a Dios, ya hemos entendido, Señor. Entendimos, Padre, que pecamos contra ti, entendimos que te ofendimos, y ahora solamente, Dios mío, lo que queremos, dice Asaf, es que somos pueblo tuyo.
somos ovejas de tu prado. El pueblo rebelde, contradictor, necio, idólatra, hipócrita, hoy está como una tierna ovejita doblegada esperando al pastor solamente. ¿Dónde quedó la fuerza de Israel? ¿Dónde quedó los arcos que tenía Efraín? ¿Dónde quedaron los guerreros de Judá? Ya no quedaba nada. Dicen, hermano, que cuando fueron llevados cautivos, que incluso como los llevaban, no eran ni amarrados, eran encadenados del labio con cadenas muy pesadas uno tras otro. Hay algo, hermano, que en el comportamiento social se le conoce como la indefensión aprendida. La indefensión aprendida, hermano, fue estudiada por muchos sociólogos en la Segunda Guerra Mundial cuando los judíos estaban siendo oprimidos. Ellos decían que se puede llegar a una degradación o una humillación tal a otro ser humano que de verdad pierda todo su orgullo. ¿Qué hacían con los judíos? Bueno, con los judíos los metían en jaulas como si fueran animales. Los desnudaban, los mojaban en medio del frío, les servían comida en platos de animales, de perros. Y al principio los judíos se mostraban rejegos, todavía con orgullo. Y al final, si querían comer, tenían que hincarse y comer del plato con la boca sin las manos. Y llegó el punto en que estos judíos se acostumbraron tanto a ese trato que ya ni siquiera les tenían que decir qué hacer, simplemente les aventaban el plato y comían así. Se aprendieron o se domaron, los obligaron. Este pueblo, Dios los había castigado. Y llegó el momento en que ellos ya estaban humillados. Hermano, Cristo murió por ti y por mí para que no estemos en esa vida, para que no vivamos en humillación, en escarnio, sino para que tú y yo manifestemos cada día la gloria del Señor. La palabra de Dios dice que Dios preparó obras, buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y de esta manera, ¿cómo? Manifestar las virtudes del Señor, la gloria de Cristo. Pero nuestra vida no manifiesta eso. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo fue quitada su paz en el momento. ¿Por qué? Porque estaba preocupado, afligido, para que tú hoy pudieras tener paz. ¿Y qué pasa? Pues nosotros vamos corriendo, buscando quedarnos sin paz. Quiero consecuencias. Cristo fue molido, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero escuche, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy lo único que te puedo decir, hermano, es que Cristo no te llamó para que vivas en humillación. Cristo no te llamó para que tú seas la burla y el escarnio de la gente. Sí, para que seas afligido, para que tengas aflicciones, que en este mundo nos cause dolor, pero que eso nos lleve a la madurez. Dice la palabra de Dios que si hemos resucitado con Cristo, entonces que ahora busquemos las cosas del Señor. Hermano, de verdad, nuestros problemas sí tienen solución, sí tienen arreglo. Pero ¿cómo queremos terminar? ¿Como Pablo o como Sansón? Vamos a leer Gálatas, por favor. Gálatas 6. Versículo 7. Y todos veamos esto. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a sembrar? Segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, ¿de qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay recompensa en la vida piadosa, hermano. Sí hay recompensa. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero dice Pablo, escuche, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, hermano, tú y yo somos eso, una nueva creación. Tú no haces obras para salvarte, Cristo ya te salvó. Andemos por el camino correcto, como Pablo lo llama. Cristo no solamente no hizo una circuncisión física, sino una del corazón, la más importante. Dice Pablo después, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quería decir Pablo con esto? A mí nadie me diga que me tengo que circuncidar. Yo ya fui sellado por Cristo. Yo ya estoy circuncidado del corazón. Nadie me moleste. Mi cuerpo, todo lo que soy le pertenece a Cristo. Hermano, tú si creíste en Cristo ya eres posesión suya. Ya eres posesión suya. ¿Qué te tengo que decir o qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de editar? Bueno, si ya somos posesión de Cristo, vivamos como posesión de Cristo. Corrijamos nuestros caminos y busquémosle a Él solamente. Hoy vengamos a Él en arrepentimiento y digámosle, Señor, perdóname, Señor. Estoy en mi aflicción, pero te he ofendido a ti. Quita esta aflicción, Señor. Clama de verdad, hermano. Clama con todo tu corazón. Dios escucha a sus hijos. Y la consecuencia más grande, si tú no te arrepientes, será el infierno. El castigo más grande. Pero tal cual como dice Pablo aquí, nadie le cause molestias porque Cristo, en Él está segura su alma. Pidámosle al Señor que nos arrepintamos, hermano. Necesitamos ese arrepentimiento.